Buenas tardes, hoy vamos a realizar el equipo necesario para realizar un prensado botánico y vamos a ver algunos ejemplos de cómo prensar. La prensa botánica se compone de 4 elementos básicos: un par de tablas, cartón corrugado, papel periódico y una cuerda o piola con la que al finalizar vamos a amarrar nuestra prensa. Las medidas estándar de una prensa botánica son de 30 por 40 centímetros. Esto es debido a que la mayoría de los herbarios, nuestro material prensado, una vez montado, va a almacenarse en gavetas de este tamaño aproximadamente. La cantidad necesaria de cartón corrugado y de papel periódico va a depender de nuestra recolecta. Entre más material estimemos que vamos a recolectar, más periódico y más cartón vamos a necesitar, por lo cual siempre será preferible llevar material extra. En cuanto a la piola, dos materiales son los comunes, algodón y nylon. En cuestión de texturas, la de algodón es más suave al tacto y no suele quemar al momento de manipularla, pero se desgasta más rápido. En cambio, la de nylon, con la fricción, suele calentarse un poco y puede causar pequeñas molestias, pero suele ser más durable. En general, la elección depende del gusto de cada quien. El estilo de la tabla es elección de cada uno. Sin embargo, la medida tiene que ser de 30 por 40 centímetros y lo recomendable es que sea de al menos 1 centímetro de grosor. Los materiales pueden ser triple A, madera o MDF de preferencia. Asimismo, se recomienda que se hagan perforaciones en la tabla con la finalidad de aligerar el peso de esta sin perder resistencia. En este caso, tenemos perforaciones de 4.5 por 8 centímetros en cada recuadro. En esta opción se optó por ocupar un taladro con una broca para perforar los espacios de una manija, y en este caso simplemente son tablas en forma de reja. En cuanto al cartón corrugado, este también debe tener ciertas características para mejorar su desempeño. Si acomodamos el cartón con la parte larga de 40 centímetros hacia abajo, podemos ver que las ondulaciones del cartón tienen un sentido diferente. En la parte inferior tenemos un corte correcto del papel corrugado. Vean que las líneas son verticales, mientras que en el ejemplo del centro las líneas son horizontales y en el ejemplo superior las líneas son verticales, pero las ondulaciones son pequeñas. Esto quiere decir que estos dos últimos casos no permiten el flujo óptimo de aire a través de la prensa. Entonces, lo correcto es cortar el cartón corrugado de la siguiente forma. Si colocamos el cartón de frente con el lado de los 40 centímetros, deberíamos de ver las líneas en vertical. Esto permite que el flujo de aire vaya de abajo hacia arriba y sea lo más óptimo posible. En cuanto al periódico, no hay mayores exigencias, más que sea de un tamaño parecido al de la prensa. Esto quiere decir que mida aproximadamente unos 30 por 40 centímetros para facilitarnos el acomodo de nuestros ejemplares una vez estemos prensando. Primero se empieza colocando una tabla en el fondo y posteriormente un cartón corrugado, para después colocar una capa de periódico. Recuerden que el periódico tiene que ser 2 hojas que abran de manera opuesta, para que al momento de cerrar se evite que caigan las plantas por accidente. El primer ejemplo es una planta pequeña, herbácea, con ramificaciones a lo largo del tallo. Lo primero que tenemos que hacer es acomodar la planta de forma que no se amontonen tanto las ramas. Tenemos que buscar la vista correcta o la más acertada para nuestra planta dentro del prensado. Recuerden que una de las características del prensado es que tiene que ser estético y al mismo tiempo se tienen que mostrar todas las características de nuestra planta. Una vez terminado de prensar, se procede por cerrar nuestras hojas de periódico para evitar que nuestra planta se escape por accidente. Una vez cerrado nuestro papel periódico, se procede a colocar una nueva hoja de papel corrugado y a ejercer presión. Esto ayudará a que la planta se mantenga en su lugar. Se coloca de nuevo otro juego de hojas de papel periódico. Recuerden que estas deben de abrir en sentido opuesto una con la otra.
este ejemplo vamos a observar cómo prensamos un amaranto. Lo primero que debemos hacer es ubicar nuestro tallo principal de forma que éste quepa en nuestro periódico. Una vez que ubicamos hasta donde se cubre el periódico, se procede a hacer un doblez del tallo principal. En este caso, el doblez realizado con anterioridad fue muy arriba, por lo que debemos hacer otro doblez más abajo para que el tallo principal ahora sí quepa dentro de nuestro periódico. Debido a que la raíz de este ejemplar nos estorba mucho, le vamos a hacer una pequeña poda para evitar grandes volúmenes de la masa radicular. Ya tenemos nuestro acomodo general de la planta, entonces ahora procederemos a revisar pequeños detalles como las ramas secundarias, acomodarlas de forma que no se cubran con el tallo. Si es necesario, tenemos que tomar hoja por hoja y separarla y acomodarla de manera óptima dentro de nuestro espacio en la prensa. Debemos de cuidar que las hojas estén lo más expandidas posible dentro de nuestro espacio en la prensa. Si ubicamos material que presente algún daño importante, recuerden que este puede ser removido del ejemplar para cuidar la estética, pero siempre y cuando haya material de sobra para cubrir la carencia de ese material que se va a extraer. Una vez ya teniendo un acomodo más apropiado de la planta, procederemos a acomodar nuestra inflorescencia. Recordemos que se debe de ver lo menos amontonado posible, tratando de mostrar las mayores caras posibles dentro de nuestros ejemplares. Recuerden que estructuras como tallos y hojas no deben de cubrir nuestras inflorescencias o flores, debido a que estas tienen mayor relevancia al momento de realizar la identificación. Debemos de realizar nuestro prensado siempre con la mentalidad de que este ejemplar se va a arborizar, por lo cual tenemos que respetar lo mayor posible el espacio para una etiqueta. En este caso puse una etiqueta para saber más o menos qué proporción de la hoja esta ocuparía. Una vez terminado de colocar nuestro ejemplar, se procede a cerrar nuestras hojas de periódico y posteriormente poner otra hoja de cartón corrugado. Recuerden que es importante ejercer un poco de presión para que nuestras plantas no se muevan de su lugar. Se coloca de nuevo otro paquete de hojas de periódico. Recuerden que estas deben de abrir de manera opuesta. Ahora vamos a ver cómo se prensa una rama de un árbol. Se busca la mejor posición para el acomodo de nuestro ejemplar.
Y una vez ubicado el tamaño de nuestro ejemplar, se procede a hacer un corte con nuestras tijeras de poda. Recuerden que es importante mostrar el en vez y el as en al menos algunas hojas para tener ambos lados de la cara en el mismo prensado. Una vez terminados nuestros últimos detalles, procederemos a cerrar las hojas de periódico. Nuestro nuevo ejemplar también es un árbol, pero en este caso de hojas compuestas. En este caso, como es más frondoso, tenemos que hacer una limpieza para evitar que se vea tan amontonado. Podemos ubicar esta rama que se ubica en la cara inferior, la cual podemos podar. Luego procedemos a calcular el espacio que ocupa nuestro ejemplar dentro de la prensa y hacemos otro corte con la ayuda de nuestra tijera. El resto se tiene que desechar. Ahora procederemos al acomodo de nuestras hojas. En este caso voy a empezar por el lado izquierdo. En este caso decidí empezar por el lado izquierdo y podemos ocupar nuestra herramienta como peso para evitar que nuestras hojas o el material que hayamos acomodado se mueva de su lugar. Ahora acomodaremos las hojas del lado derecho. En este caso le vamos a dar la prioridad al en vez para mostrar ambas caras de nuestras hojas. Una vez acomodadas nuestras hojas, podemos darle un acomodo general a nuestro ejemplar. En este caso, podemos observar que en la parte apical, estos foliolos sobresalen de nuestro periódico, por lo cual debemos proceder doblando nuestras puntas de los foliolos hacia abajo para que no sobresalgan del periódico. Una vez ya acomodado nuestro ejemplar, podemos ocupar nuestras pinzas como peso para que no se muevan las hojas ya acomodadas. Si al momento de cerrar nuestros periódicos por algún motivo alguna estructura se mueve y sobresale del periódico, podemos aprovechar este momento para doblarlo y acomodarlo otra vez dentro de nuestras hojas de periódico. E igualmente procedemos colocando otra hoja de cartón corrugado y posteriormente otro par de hojas de periódico que se abren de manera opuesta. En este ejemplo veremos cómo prensar un ejemplar con una flor grande y al mismo tiempo delicada.
Una característica de nuestro ejemplar es que sus hojas son colgantes, entonces tenemos que buscar de simular esta condición en nuestro prensado. Como nuestro ejemplar tiene bastantes tallos y hojas, podemos hacer un ligero podado para evitar que se vea tan amontonado nuestro prensado. Recuerden que es importante no cortar las estructuras desde la base, debido a que si lo hacemos así, no sabremos qué estructura es la que estaba creciendo antes de hacer el corte. Procedemos a hacer un acomodo general de nuestro organismo para saber cómo lo vamos a acomodar dentro de nuestro periódico. Al momento de acomodar nuestras hojas nos percatamos que algunas presentan un daño importante. En este caso se decidió que esta hoja dañada mostrará el embés para darle prioridad al haz, con las hojas que no muestran daño. En algunos casos, los ejemplares pueden presentar hojas muy delicadas y al momento de secarse, estas pueden volverse muy delicadas y perder color. Una forma de solucionar esto es colocar papel de baño, servitoallas o servilletas entre la flor y el periódico para evitar mayores daños. Una vez colocada una servitoalla en la parte inferior de nuestra flor, procederemos a acomodar las hojas y darle una buena estética a nuestro ejemplar. Debido a que en nuestro ejemplar todavía sobresale la flor de la servitoalla, podemos colocar más para evitar futuros daños en el prensado. Una vez terminado de acomodar nuestro ejemplar, procederemos a cubrir la parte posterior de nuestras flores con más servitoallas. Es importante cubrir lo más posible solamente las flores para evitar que otras estructuras dañen nuestra flor. Una vez cubierta nuestra flor, procederemos a dar los últimos detalles en el acomodo de nuestro ejemplar. En este caso decidí mostrar otra hoja mostrando el embés. Se proceden a cerrar nuestras hojas de periódico y colocar otra hoja de cartón corrugado. Recuerden que pueden ejercer presión para evitar que nuestra planta se mueva de ese lugar. Nuestro último ejemplo es una hoja muy grande, por lo que debemos hacer secciones de nuestra hoja para que quepa en nuestro periódico. En este caso vamos a cortar la hoja del lado derecho, puesto que es la que muestra un mayor daño mecánico. Con la ayuda de nuestras tijeras de poda, procederemos a retirar el exceso de ejemplar y recuerden no realizar los cortes desde la base porque podemos perder información útil para identificar nuestras especies. Una vez con los excesos eliminados, lo que podemos hacer
es observar el acomodo de nuestra hoja y cómo quedan los espacios con respecto al ejemplar. En este caso podemos observar que al hacer 2 dobleces nuestro ejemplar no pierde tanta estética, por lo que para hacer el prensado se decidió hacer un corte en la parte media de la hoja y seccionar nuestro ejemplar en al menos 2 partes en la hoja. En este caso, la zona media apical va a formar una parte de nuestro ejemplar y para colocar el resto dentro de nuestro mismo prensado, procedemos a colocar una hoja abierta de esta forma. En este nuevo espacio generado, procederemos a acomodar el resto de la hoja. Para no generar tantos problemas, procedemos a cortar el peciolo y a doblar el extremo de las hojas para que estén dentro de nuestra área del periódico. Debido a que nuestro ejemplar presenta cierta resistencia a los dobleces, podemos ayudarnos de un peso para evitar que las hojas regresen a la posición original. Una vez terminado de doblar nuestro ejemplar, podemos cerrar la hoja extra de periódico que colocamos. En este espacio vamos a colocar el resto del peciolo que nos sobró del corte anterior. Una vez terminado de prensar nuestro ejemplar, procederemos a colocar el resto de las hojas de cartón corrugado y de periódico que nos hayan sobrado y colocar la otra tabla de nuestra prensa. Nuestra piola con un nudo en círculo, procederemos a colocarla en nuestra prensa en la parte inferior, más o menos a una altura de 1/3. Una vez colocada nuestra piola, procederemos a hacer presión. En este caso, si jalamos hacia el lado derecho, recorremos el nudo. Si jalamos hacia el otro lado, ajustamos nuestra piola. Es importante no soltar el extremo libre de la piola para no ejercer presión. Ahora vamos a acercar nuestra piola al lado corto de 30 centímetros más cercano hacia nosotros y vamos a pasar la piola por detrás de la prensa y obtenerla del otro extremo, del otro lado de los 30 centímetros. Una vez obtenida nuestra piola, jalamos para ejercer un poco de presión. Es importante no soltar la piola. En este paso tenemos que pasar la piola hacia un lado de los 40 centímetros, pasar la cuerda otra vez por detrás y obtenerla del lado contrario. Aquí es importante no soltar la cuerda. Vamos a pasar la piola por debajo de la cuerda que va
hacia los 40 centímetros, la primera, y jalamos para tensar la presión en nuestra prensa. En este punto vamos a pasar el extremo libre por debajo de la cuerda que va hacia los 30 centímetros después del nudo. Podemos aprovechar este hueco en nuestra prensa para pasar la cuerda en esta posición. Una vez pasada nuestra piola, procederemos a jalar para ejercer mayor presión a nuestra prensa. Una vez jalando nuestra piola hacia el otro extremo de los 30 centímetros, procederemos a pasar la piola de nuevo. Del nudo que va hacia los 30 centímetros, pasamos la piola por debajo y tensamos, en este caso jalando hacia nosotros. Repetimos el mismo proceso las veces que sea necesaria, dependiendo qué tanta piola libre nos sobre. En este punto es donde toma relevancia si nuestra piola es muy larga, puesto que deberíamos de repetir este proceso demasiadas veces. Y por último, procederemos a hacer un nudo el que más nos acomode en esta parte para evitar que la cuerda se afloje. Una vez habiendo terminado nuestro nudo, estamos listos para poder transportar nuestra prensa con los ejemplares prensados a cualquier lugar. Y con esto hemos concluido nuestra guía de prensado.